¿Sabías que el encuentro más escalofriante de Jesús no fue con el diablo, sino con un ejército de demonios que prefirió destruir 2000 cerdos antes que volver al abismo? Te contaré la historia épica y oscura que se esconde detrás del milagro en la región de Gadara, los endemoniados de Gadara, los hombres que vivían entre tumbas y fueron transformados por Jesús, la escalofriante liberación de los gadarenos. Te revelaremos el pavor de la opresión demoníaca, la magnitud del poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales, y el juramento escondido de que la locura más profunda puede ser restaurada por la gracia. Te contaré cómo, después de haber calmado la tormenta en el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos llegaron a una tierra pagana, la región de los Gadarenos, un territorio de gentiles y de impureza ritual, un lugar donde el Evangelio raramente se atrevía a pisar. Este viaje en sí mismo es un hecho épico y desconocido. Jesús cruzó a propósito una frontera cultural y espiritual para ir al lugar más desolado, la capital del olvido y la desesperación. Apenas desembarcó el Maestro, la presencia de la pureza y la santidad chocó violentamente con el dominio de la oscuridad. El choque fue instantáneo y aterrador. Salió a su encuentro un hombre, o dos, según el Evangelio, que encarnaba la miseria humana y la completa opresión demoníaca. Este hombre vivía en un lugar que era la antítesis de la vida, los sepulcros. En una cultura que temía la impureza de la muerte, este hombre no solo la tocaba, sino que habitaba entre las tumbas, un símbolo viviente de la muerte en vida. Él no tenía casa, ni familia, ni nombre. Su existencia era la de un animal salvaje, desnudo, sin descanso, gritando de día y de noche. Este es el hecho épico y trascendental. La gente de Gadara había intentado encadenarlo, someterlo con grilletes y cadenas de hierro, pero el poder demoníaco dentro de él era tan colosal que rompía toda atadura. Las cadenas se hacían pedazos como cáñamo quemado. Nadie podía dominarlo. Marcos capítulo 5 versículo 4. Este hombre no era dueño de sí mismo. Era un campo de batalla donde el mal había establecido su cuartel general. Su cuerpo era un mero caparazón para una multitud de espíritus inmundos. La comunidad, incapaz de ayudarlo, lo había abandonado a su suerte, resignada a la maldición silenciosa de su locura y violencia. Este abandono era un fracaso colectivo que manchaba la tierra. La conexión profética con Jesús se revela en este encuentro. Jesús no huyó del hedor de la muerte ni del grito animal del hombre. Se detuvo. Su misión no era solo curar enfermedades, sino confrontar al enemigo en su propio territorio. Cuando el endemoniado se acercó, no fue por su propia voluntad, sino por la fuerza de los demonios, que reconocieron de inmediato la autoridad de Cristo. El grito que salió de su boca no era humano, sino el clamor de un ejército infernal. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta súplica esconde un juramento escondido de la verdad. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús, mucho antes de que sus propios discípulos lo comprendieran por completo. Ellos temían el tormento, sabiendo que la presencia de Jesús significaba su juicio. Este es el primer indicio del poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales. Su sola presencia física provocó una crisis de pánico en el mundo invisible. Los demonios, con su vasta y antigua inteligencia, le imploraban piedad al Rey de Reyes. La narrativa bíblica, que a menudo omite detalles para enfocarse en la enseñanza, aquí se detiene en este diálogo íntimo y aterrador entre la divinidad y las tinieblas. La pregunta de Jesús no fue dirigida al hombre, sino a la fuerza que lo poseía. ¿Cómo te llamas? Este es el momento en que se revela la inmensidad de la opresión demoníaca. La respuesta que recibió Jesús cambiaría para siempre la comprensión de su autoridad y el costo de la liberación. El terror estaba por comenzar. El enfrentamiento en Gadara no fue una simple curación, sino una batalla espiritual de proporciones cósmicas, donde el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales se manifestó con una autoridad absoluta que aterró tanto a los demonios como a los hombres.
Te contaré cómo la respuesta del demonio reveló la magnitud de la opresión demoníaca. Me llamo Legión, fue la respuesta. Porque somos muchos. Este es el hecho épico y desconocido que la Biblia no quiere que minimicemos. Una legión romana estaba compuesta por unos 6.000 hombres. Aunque el número de demonios no fuera tan exacto, la palabra legión comunica que el hombre estaba poseído por una multitud organizada y vasta de espíritus inmundos. Su cuerpo era una prisión abarrotada de maldad. Su vida no era suya, era el dominio de un ejército infernal. Los demonios, temiendo ser enviados directamente al abismo, su lugar de tormento final, rogaron a Jesús una petición extraña e impura, que les permitiera entrar en una gran manada de cerdos que pastaban cerca. Este es el momento donde se revela el juramento escondido del enemigo. Prefieren la impureza y la destrucción antes que el tormento del vacío. El cerdo era un animal inmundo para los judíos, y su presencia en Gadara, una región gentil, confirma el ambiente de impureza que Jesús había cruzado a propósito. Jesús, en un acto que sella su total poder sobre las fuerzas espirituales, les dio permiso. El mandato fue instantáneo. La legión de demonios salió del hombre y entró en la manada de cerdos, que, según el texto, sumaban unos 2.000. Este es un hecho épico y trascendental. La transferencia de la opresión demoníaca fue tan violenta y poderosa que los 2.000 cerdos corrieron alocadamente por el despeñadero y se ahogaron en el mar. Marcos capítulo 5 versículo 13. La destrucción del ganado, una pérdida económica masiva, fue la prueba visible y cuantificable del poder del mal que había estado habitando en el hombre. La manada de cerdos se convirtió en la prueba de la liberación. La conexión profética con Jesús se encuentra en su valor. La destrucción de los cerdos es una lección costosa pero irrefutable. La vida humana tiene un valor infinitamente superior a la riqueza material. Jesús estaba dispuesto a sacrificar el bienestar económico de una comunidad pagana para salvar un alma. Él demostró que el precio de la liberación y la restauración de la cordura es más alto que cualquier posesión terrenal. Y mientras el estruendo de los cerdos ahogándose resonaba en las colinas, el hombre que había sido legión se quedó allí, en silencio, totalmente transformado. Los pastores de cerdos, testigos de todo el evento, corrieron a la ciudad, llenos de terror por el milagro y por la pérdida económica. La maldición silenciosa de la locura había terminado. Pero ahora comenzaba una nueva maldición silenciosa, la del miedo ante lo incomprensible. Y si esta narración escalofriante sobre la autoridad de Jesús, sobre el infierno y el alto costo de la liberación te está impactando, si estás entendiendo que la opresión demoníaca es real y que la presencia de Cristo es el único antídoto, es vital que este mensaje se amplíe. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque solo aquí desenterramos estos hechos épicos y desconocidos que le dan una dimensión tangible al mundo espiritual y a la conexión profética con Jesús. Queremos que formes parte de la comunidad que honra el Evangelio en su poder sobrenatural. Quédate hasta el final, porque la próxima página revelará la aterradora reacción del pueblo ante el milagro y el destino del hombre liberado. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de profetas, reyes, misterios y la vida del Mesías. Los pastores sembraron el pánico en la ciudad, y la comunidad entera se movilizó, pero no para celebrar, sino para confrontar al hacedor del milagro. La noticia de la destrucción de la manada de 2.000 cerdos y la liberación del endemoniado, llevada por los pastores a la ciudad de Gadara, provocó una reacción que es uno de los momentos más trágicos y reveladores de la narrativa de Jesús. La comunidad entera se enfrentó a una elección: aceptar la liberación divina o lamentar la pérdida material. Te contaré el hecho épico y desconocido que expone la ceguera humana. La reacción del pueblo ante el milagro no fue de asombro o gratitud, sino de miedo y aversión. Cuando la multitud de Gadara llegó a la orilla del mar, vieron dos cosas innegables. Primero, los cadáveres de sus cerdos flotando o en el fondo del mar, la prueba irrefutable de una pérdida económica catastrófica.
Segundo, vieron al hombre que había sido legión, el terror de la región, sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos capítulo 5 versículo 15. Este es un juramento escondido de la tragedia humana. El hombre estaba completamente restaurado. Su restauración de la cordura era visible y perfecta. Ya no estaba desnudo, no gritaba, ni se cortaba con piedras. La paz de Jesús se había manifestado en su mente y su cuerpo. Pero al ver la magnitud del poder de Jesús, que había transformado a un hombre y destruido una propiedad, tuvieron miedo. No fue un miedo reverencial, sino un terror que priorizaba lo material sobre lo espiritual. El costo de un alma era demasiado alto para su economía. La opresión demoníaca había sido reemplazada por la presencia de Cristo, pero el pueblo eligió la seguridad de lo conocido, incluso si ese conocido era el terror. La maldición silenciosa que ahora pesaba sobre ellos era la de preferir su riqueza a su salvación. Tenían miedo de que, si Jesús se quedaba, pudiera causar más interrupciones económicas. Temían al sanador más que al poder del mal. Su reacción fue unánime y estremecedora. Se acercaron a Jesús y le rogaron que se fuera de su territorio. Piensa en la ironía. El Mesías, el portador de la vida y la liberación, fue expulsado de Gadara por haber salvado a uno de sus habitantes más sufridos. Esta es la conexión profética con Jesús más dura. El mundo a menudo prefiere la oscuridad que ha aprendido a tolerar antes que la luz que interrumpe su comodidad y sus ganancias. La negativa del pueblo a recibir el favor de Dios en su máxima expresión, el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales, es un acto de ceguera espiritual. Ellos habían visto el poder de Dios en su forma más dramática. Un ejército de demonios sometido a una sola palabra, un hombre que vivía como una bestia convertida en un ciudadano. Pero se enfocaron en los cerdos, la prueba de la impureza, la señal de su comercio con lo gentil. Su corazón estaba más atado al ganado que a la gracia. Jesús, en su majestad silenciosa, accedió a su petición. Si la comunidad no quería su presencia, no la forzaría. Pero antes de irse, el hombre liberado, el ex endemoniado, se acercó a su sanador con una lealtad ardiente. El hombre, recién liberado de su tormento, pidió un lugar en la barca de los discípulos. Su destino se convertiría en un testimonio aún más grande que el milagro de su liberación. El momento en que Jesús accedió a la petición de los gadarenos de que se marchara marcó la finalización de su obra directa en ese lugar. Sin embargo, su amor y su plan de testimonio se manifestaron de una manera inesperada, a través del hombre que acababa de ser liberado de la legión. Te contaré el hecho épico y desconocido que transforma al ex endemoniado en el primer misionero de la Decápolis, la región de 10 ciudades gentiles. El hombre, restaurado a su restauración de la cordura y vestido, rogó a Jesús que le permitiera ir con él. Él quería un lugar en la barca, unirse al grupo de discípulos, y servir a aquel que lo había rescatado del infierno en la tierra. Esta súplica es el primer acto de una fe genuina. Pero la respuesta de Jesús fue, nuevamente, sorprendente. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos capítulo 5 versículo 19. Este es un juramento escondido de la evangelización personal. Jesús lo comisionó a quedarse precisamente en el lugar donde había sido rechazado. La razón es profunda. El pueblo de Gadara no había querido ver al Cristo en la barca, pero no podían ignorar al hombre que había sido legión, ahora sentado y cuerdo. La conexión profética con Jesús se sella en este mandato. El testimonio más efectivo es la vida transformada. El hombre que había sido una maldición silenciosa y un terror para su comunidad se convirtió en el faro de luz y la prueba viva del poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales. La fe no siempre exige dejar tu hogar, a veces exige volver a tu hogar para ser la luz allí donde la oscuridad era más densa. La obediencia de este hombre es un acto de valentía suprema.
Él regresa a una comunidad que le había temido y que había temido a su Salvador, y comienza a predicar. La Biblia dice que él fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos capítulo 5, versículo 20. Él se convierte en el evangelista que prepara la región para el futuro ministerio de Jesús. La reacción del pueblo ante el milagro de rechazo inicial se suaviza con el tiempo por el testimonio constante de este hombre. La opresión demoníaca había sido vencida no solo en el individuo, sino en el territorio a través de este testimonio personal. Este favor de Dios de ser el primer mensajero gentil de la liberación fue un hecho épico y trascendental que abrió la puerta del Evangelio a las naciones. Su misión era contar la misericordia de Dios, no la condena. El impacto de este acto de obediencia es el verdadero cierre de la historia. Cuando Jesús regresó a la Decápolis más tarde, Marcos capítulo 7 versículos 31 al 37, fue recibido con asombro y una gran necesidad de curación. Es razonable creer que la siembra del testimonio de este hombre transformado fue lo que preparó el terreno para la aceptación de Jesús en una región que previamente lo había expulsado por motivos económicos. El encuentro en Gadara, que comenzó con gritos y cadenas, y terminó con el silencio de la restauración, es un paradigma eterno del poder transformador de Cristo. La partida de Jesús no significó el fin de su influencia, sino el comienzo de un ministerio indirecto a través de su testigo más dramático. Te contaré cómo la historia de los endemoniados de Gadara se convierte en una metáfora épica del costo de la salvación y la priorización de valores. La reacción del pueblo ante el milagro, al valorar los 2000 cerdos sobre la restauración de la cordura de un alma, es un espejo que confronta nuestra propia tendencia a priorizar lo material sobre lo espiritual. El poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales se demostró, pero la ceguera humana fue el obstáculo final que él no forzó. La victoria de Jesús en Gadara fue doble. No solo liberó a los hombres de la opresión demoníaca, sino que también dejó un evangelista en el corazón del territorio pagano. Este es el hecho épico y desconocido que sella el propósito de Dios. El rechazo de la comunidad fue neutralizado por la obediencia del hombre liberado. El testimonio de este hombre, libre de la maldición silenciosa de su enfermedad y vergüenza, es el más fuerte que un misionero puede llevar. La conexión profética con Jesús se sella en su compasión por el marginado. Jesús se acercó a aquellos que vivían en las tumbas, los más lejanos, para demostrar que su poder es total. El favor de Dios de la liberación no tiene límites geográficos ni culturales. Este relato es un juramento escondido para ti. Si has vivido en el sepulcro de una adicción, una depresión o una opresión, Jesús tiene el poder de restaurar tu juicio cabal y comisionarte para que testifiques precisamente allí donde fuiste humillado. La sanidad de Gadara nos da el testimonio final. El mayor poder de Jesús no es solo echar fuera demonios, sino transformar al que fue un terror en un portador de paz. El hombre de las tumbas se convierte en el hombre de la nueva gran comisión en Decápolis. Su vida es la prueba viviente de que la gracia y la libertad no tienen precio. Si esta historia del poder absoluto de Jesús sobre la oscuridad y el triunfo del espíritu humano sobre la opresión te ha impactado, es vital que te unas a nosotros. Dale me gusta y suscríbete si deseas seguir explorando las profundidades épicas de la Biblia. Ahora, te invito a interactuar con esta verdad transformadora. Deja tu comentario y tu testimonio en la descripción. Cuéntanos, ¿cuál es el legión que Jesús ha echado de tu vida y cómo has respondido al mandato de testimonio de volver a tu casa a predicar? ¿Qué te enseña la reacción del pueblo ante el milagro sobre la priorización de los valores? Y que esta verdad te dé el coraje de tu testimonio. El hombre más valioso en el reino de Dios no es el que nunca ha caído, sino el que ha sido liberado de sus cadenas, se viste de cordura y regresa al mundo para proclamar la misericordia de su libertador. Tu historia es el sermón que nadie puede ignorar.